El amanecer en la gran ciudad siempre había sido un espectáculo de luces y sombras que contrastaban con el brillo de los rascacielos. Pero aquel día en particular se vislumbraba algo diferente en el aire. Un presagio de que algo grande, peligroso, estaba a punto de suceder, aunque muy pocos se detenían a pensarlo, mientras apresuraban por las calles repletas de tráfico y peatones apurados que, como hormigas, luchaban por llegar a tiempo a sus destinos, sin sospechar que el destino mismo les tenía preparada una sorpresa. En medio de ese ajetreo vivía un niño de la calle llamado Mateo, quien apenas superaba los 10 años, pero en cuyas pupilas reflejaba la experiencia dura y áspera de haber crecido en un entorno de abandono y supervivencia. Cada mañana se levantaba de un cartón junto a la entrada de una estación de metro. Si quieres que ningún niño acabe en esta situación, dale like y suscríbete al canal. Observaba con envidia y curiosidad a la gente encorvada que salía a toda prisa y con café en mano, y se preguntaba si algún día conseguiría salir de ese círculo de miseria para alcanzar una vida llena de comodidades. Sin embargo, la esperanza se mezclaba con la desconfianza natural de quien ha aprendido que el mundo puede ser cruel. Y esa desconfianza lo mantenía alerta para detectar cualquier detalle que pudiera ayudarlo a obtener una moneda, un pedazo de pan o, en el mejor de los casos, un momento de solidaridad. Un buen día, mientras rebuscaba entre los contenedores de basura unas sobras de comida, escuchó una conversación extraña entre dos individuos mal encarados que se escondían en el callejón detrás de un auto de lujo con vidrios polarizados y llantas relucientes. Al principio no entendió bien lo que decían, pero las palabras cortar frenos le sonaron tan terribles y tan letales que su cuerpo entero se estremeció, y su instinto indicó que debería prestar mucha atención y recordar cada detalle de aquella charla clandestina. El corazón del niño dio un brinco cuando oyó el nombre de un hombre poderoso, un magnate famoso en la ciudad llamado Saúl Montenegro, cuyo imperio empresarial alcanzaba los confines de las grandes economías y cuya fortuna estaba rodeada de rumores e historias extravagantes. La vida privada de Saúl era tan reservada que pocos conocían realmente quién era su esposa, de dónde procedían sus millones y cuáles eran sus intenciones de cara al futuro. Pero si algo estaba claro para Mateo era que esa conversación apuntaba a un intento de sabotaje criminal en el vehículo de aquel millonario. Su mente inocente pero astuta comprendió que no podía quedarse callado, porque si el hombre salía en ese auto, la tragedia sería inminente. Por un momento consideró la idea de que no era asunto suyo, pero sus latidos aceleraron ante la posibilidad de que la sangre manchara el asfalto y de que, al haberle escuchado todo, pudiera haber hecho algo para evitarlo. Su conciencia le pesaría si decidiera ignorar ese complot, así que se prometió a sí mismo encontrar la manera de llegar hasta el millonario, antes de que fuera demasiado tarde. Con pasos tímidos y las ropas desgastadas, Mateo se dispuso a buscar más pistas en los alrededores, procurando no llamar la atención de los tipos sospechosos que, según parecía, hablaban de recibir órdenes de una mujer que tenía un gran interés en silenciar para siempre a Saúl. No pasó mucho tiempo antes de que, por casualidad, el niño identificara a aquella dama misteriosa como la esposa de magnate, cuyo nombre resonaba en los círculos de la alta sociedad Victoria Santillán de Montenegro. De pronto, la historia que escuchó se volvió más alarmante, porque no se trataba únicamente de una banda de mentes cualquiera, sino de una conspiración gestada desde el entorno más íntimo de magnate, quien jamás imaginaría que la traición vendría de su propia familia. Entre mohos y comentarios, Mateo descubrió que Victoria estaba decidida a terminar con la vida de su marido, posiblemente para adueñarse de toda su fortuna, y continúa con sus propios planes sombríos. Temblando de nervios, el niño pasó la mañana siguiendo los pasos de aquellos hombres que traían herramientas y cuchillas, cerciorándose de que efectivamente se dirigían al estacionamiento donde el auto de Saúl permanecía guardado. Presenció cómo levantaban el capó y manipulaban los sistemas de freno mientras reían entre ellos y juraban que nadie se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Aún indeciso, Mateo se debatía entre advertir a alguien o huir para no verse involucrado en algo que, a ojos de la policía, lo convertiría de inmediato en un sospechoso. Al final, su corazón compasivo pudo más y decidió jugársela de un hombre a que ni siquiera conocía. Después de la intervención furtiva de esos matones, el niño los vio marcharse orgullosos de su fechoría y comprendió que el tiempo corría en su contra. Sin saber cómo iba a acercarse a un millonario rodeado de guardaespaldas, inició un recorrido por la ciudad preguntando a las personas que aparentemente trabajaban para Saúl y adentrándose en el mundo empresarial, donde la seguridad era sumamente estricta. Pronto descubrió que Magnat asistiría a un lujoso evento de caridad esa misma noche y que tenía prevista llegar conduciendo su impresionante automóvil, luciendo su poderío y su riqueza ante todos los presentes. Mateo sintió la presión como un martillo en su mente,
porque la cuenta regresiva estaba más cerca de llegar a su fin y él aún no había encontrado la oportunidad de acercarse a poderoso hombre para advertirle del terrible peligro que le esperaba. Con determinación, el niño siguió las pistas hasta un hotel de 5 estrellas, donde Saúl Montenegro se hospedaba, y esperó en la calle fría, temblando de hambre y de miedo para ver si en algún momento tendría la ocasión de abordarlo. Ya entrada la tarde, el impresionante esquito de guardaespaldas y asistente salió por la puerta principal y entre ellos apareció la imponente figura del millonario, vestido con un traje impecable y lentes de sol que escondían cualquier atizo de preocupación. Mateo intentó abrirse paso entre la multitud, pero fue repelido sin contemplaciones por la seguridad que lo consideró apenas un mendigo fastidioso. Sin embargo, no se rindió y, tras esquivar a un par de guardias, logró aferrarse a la puerta del auto, gritando con desesperación que no condujera que alguien había cortado los frenos. Su voz infantil llena de angustia y su persistencia llamaron la atención de Saúl, quien por un instante vislumbró la determinación en los ojos del niño y pidió a los guardaespaldas que se calmaran y le permitieran explicar. En ese mismo segundo, Mateo sintió que el aire le faltaba y que no sería capaz de encontrar las palabras correctas para expresar la amenaza que había descubierto. Pero con el pecho palpitante, soltó la frase que cambiaría el de todo. Tu esposa mandó cortar los frenos. Un silencio helado se apoderó de los presentes mientras la mente de Saúl trataba de procesar semejante acusación y buscaba algún indicio que confirmara o negara aquella declaración tan grave. Los guardaespaldas se miraron entre sí con nerviosismo, sin saber si reírse de la ocurrencia de un niño vagabundo, tomarlo en serio y detener al magnate para evitar un posible accidente. Saúl Montenegro, por su parte, sintió un escalofrío al recordar que su esposa Victoria le había insistido en que usara personalmente ese auto, asegurándole que sería un gesto de humildad llegar conduciendo el evento de caridad. La duda germinó en su interior y de pronto, los ojos de aquel millonario, curtido en 1000 negocios y traiciones corporativas, se fijaron con intensidad en el muchacho, percibiendo una sinceridad cruda que le resultó imposible ignorar. Al percatarse de que los guardias volvían a echar al niño, Saúl levantó la mano con determinación y ordenó que nadie lo tocara. Pues algo en su instinto le decía que debía averiguar más. Un enorme dilema se presentó ante Magnate que, abrumado por la súbita revelación, dudó de la lealtad de su propia esposa y comprendió que si el niño decía la verdad, su vida estaba pendiendo de un hilo. Saúl Montenegro se quedó inmóvil en medio de la calle, contemplando al niño con incredulidad y el pecho oprimido por una sensación de vértigo que lo asaltaba de pronto, como si su cómoda realidad se hubiera fragmentado de un golpe. La ciudad seguía sumida en su propio caos de claxones y transeúntes apurados, y mientras los rumores de la gente se rolían a su alrededor, el hombre se debatía entre la estupefacción y la ira. Contenida con un leve movimiento de cabeza, indicó a sus guardaespaldas que permitieran al joven pasar a un costado de la limusina, pues necesitaba hablar con el cine. Murmullo de la multitud, agobiando solo el niño, todavía tembloroso, se frotó los brazos para atar el frío y se preguntó si ese gesto de confianza podría acabar en un arresto repentino o incluso en un castigo. No obstante, Saúl se aproximó con altitud y en voz baja le pidió que explicara con detalle todo lo que había visto. Mateo inspiró hondo, asumiendo el riesgo de que tal vez no le creerían o pensarían que buscaba dinero a través de mentiras, pero entendía que era la única oportunidad de evitar un desenlace fatal. Todavía luchando contra la incredulidad, Saúl se llevó una mano a la sien amado por la posibilidad de que su propia esposa hubiera fraguado un atentado en su contra. No pudo evitar recordar un suceso extraño ocurrido unas semanas atrás, cuando Victoria tuvo una discusión con él acerca de la herencia familiar y de la nueva empresa que estaba a punto de inaugurar. Ella había insistido en que, para proyectar una imagen más sencilla y cercana, debía renunciar por un tiempo su fotillo de choferes y conducir su auto personal en algunos eventos sociales, algo que a Saúl le parecía irrelevante, pero que, en retrospectiva, cobraba un matiz siniestro. Por otro lado, estaba el hecho de que Victoria llevaba un tiempo ausente de la casa, con reuniones misteriosas y llamadas que se terminaban en cuanto entraba en la habitación. Aunque en ese momento lo achacó a los nervios previos a la inauguración de su nuevo proyecto, ahora todo parecía encajar con lo que el niño narraba. Movido por un impulso repentino, Saúl ordenó a su jefe de seguridad que revisara a fondo el auto. Los guardaespaldas, entrenados en protocolos de protección, se apresuraron a levantar el capo y a inspeccionar los sistemas vitales, pero tardaron unos minutos en encontrar el desperfecto. Los frenos no solo habían sido manipulados, sino que las conexiones de fluido hidráulico habían sido seccionadas con una precisión alarmante. De inmediato las miradas se posaron en Mateo, que se mantenía al margen lleno de nervios, y en la cara del magnate se dibujó una mezcla de furia y desconcierto.
Era evidente que aquel atentado no era producto de la casualidad. La pregunta era por ¿qué? ¿Qué motivos tendría su esposa, la mujer con la que compartía casa y negocios, para cometer tal traición? El desconcierto se transformó en rabia cuando Saúl recordó los documentos de los que Victoria tanto hablaba y que supuestamente iban a beneficiar a la familia. Quizá ella había estado planeando algo turbio para quedarse con toda la fortuna, o tal vez pretendía tomar el control absoluto de sus empresas. Sin embargo, un pequeño recelo lo hacía dudar. ¿Y si el niño se equivocaba y alguien usaba el nombre de su esposa para inculpar? ¿Podría existir algún enemigo corporativo que quisiera verlo muerto y culpar luego a Victoria? Las preguntas martillan en su mente sin descanso. Aún así, la evidencia de los frenos era innegable y los escoltas confirmaron que el sabotaje era reciente y muy profesional. Con el semblante endurecido, Saúl Montenegro ordenó que se llevara el vehículo a un lugar seguro y que nadie lo usara hasta que un equipo pericial pudiera examinarlo a profundidad. Mientras tanto, miró a Mateo, quien aguardaba cabizbajo, preguntándose si lo meterían a la cárcel o, peor aún, si los matones que él había visto estarían dispuestos a perseguirlo. Pero antes de que el niño dijera algo, uno de los guardaespaldas le colocó una mano en el hombro, no con rudeza, sino con una extraña mezcla de agradecimiento y cautela, como si le reconociera por haber salvado al millonario y, al mismo tiempo, lo considerara un factor de riesgo. La multitud que se había congregado alrededor comenzó a dispersarse cuando vio que todo volvía a la aparente normalidad, aunque algunos curiosos seguían cuchicheando e intentando grabar con sus teléfonos móviles. Au con acento no le convenía armar un escándalo público en ese momento y, con una demanda impaciencia, ordenó a su equipo de seguridad que llevaran a Mateo a un lugar más privado para poder hablar con él sin tantos testigos. Subieron a una camioneta blindada y el corazón del niño latía con fuerza, al no saber si era un secuestro, disfrazado una invitación a ayudar. Durante el trayecto, ninguno de los pasajeros habló. Solo se oía el zumbido de los motores y algún que otro radio comunicando posiciones. El vehículo se detuvo finalmente frente a un edificio alto de arquitectura moderna, con cristales tados y un logo imponente que recibía a los visitantes con grandes pantallas que proyectaban las noticias más recientes. Era la sede principal de uno de los tantos negocios de Saúl Montenegro, un lugar en el que el ajetreo ejecutivo parecía no tener fin. Mateo bajó aturdido, rodeado de hombres altos y fornidos que lo miraban de reojo, incapaces de comprender por magnate, confiaba, o al menos le daba el beneficio de la duda, a un muchacho de la calle. En el interior, el lujo era abrumador. Pisos de mármol reluciente, lámparas suspendidas que daban un aire futurista. Ahí por loquier se exhibían fotografías de Saúl con políticos, celebridades y otros magnates. Subieron en un ascensor silencioso hasta la planta más alta, donde se situaba la oficina de millonario. Un espacio amplio con vista panorámica a la ciudad y decoración minimalista que reflejaba el poder y la sofisticación de su dueño. Saúl entró, se quitó el saco y lo dejó sobre un sillón de cuero mientras indicaba a los demás que se quedaran fuera. Solo permitió la entrada a Mateo y a su jefe de seguridad de mayor confianza, un hombre de mandíbula cuadrada llamado Ramiro. Una vez adentro, el niño, sintiéndose fuera del lugar, se quedó en un rincón casi encogido, mientras el millonario se sentaba tras un escritorio de cristal y respiraba hondo para recuperar la compostura. «Necesito que me cuentes todo lo que sabes», pidió Saúl con un tono más sereno. Aunque la tensión se adivinaba en sus ojos, Mateo tragó saliva y relató con detalle, como había oído, la conversación de aquellos hombres en el callejón, como hablaban de cortar los frenos del auto y mencionaban a una mujer con intenciones de provocar un incidente fatal. El muchacho dudó un momento en soltar el nombre de la esposa de Saúl, pero finalmente lo hizo aclarando que había escuchado que la mente maestra detrás de esto era Victoria Ramiro. Se llevó una mano a la pistola enfundada, como si aquel nombre fuera una especie de detonante para la acción, mientras aún maldecía en voz baja y cerraba los ojos, sintiendo como toda la confianza depositada en su matrimonio se resquebrajaba. «¿Estás seguro de lo que dices?», insistió el millonario, contemplando la posibilidad de que todo fuera una confusión. «Lo escuché con mis propios oídos», repuso Mateo cabizbajo. «Hablaron de que usted iba a conducir hoy y que sería la oportunidad perfecta para simular un accidente». En ese instante, el móvil de Saúl vibró sobre el escritorio interrumpiendo la conversación. En la pantalla aparecía el nombre de su esposa, Victoria, con el ceño fruncido. El magnate soltó un suspiro y, tras pensarlo brevemente, decidió contestar la llamada y ponerla en altavoz. Fingiendo normalidad, saludó a su esposa y preguntó si necesitaba algo. La voz de ella sonaba dulce, tal vez demasiado dulce. Mientras indagaba si Saúl seguiría con el plan de conducir personalmente al evento,
recordándole lo importante que era que la gente lo viera cercano y humilde. Saúl sintió un estremecimiento y de reojo miró a Mateo, que se mantenía en silencio, pendiente de la conversación. Al colgar la expresión de magnate, era un retrato de la decepción y la amargura, pues cada palabra de Victoria confirmaba la intención que se había venido fraguando. Detrás de su sonrisa de esposa modelo, la evidencia era casi irrefutable. Así que Saúl comunicó a Ramiro que necesitaba investigar el entorno de Victoria a fondo sin revelar de inmediato sus sospechas. No podía permitir que ella supiera que ya había sido descubierta. Si la confrontaba sin pruebas sólidas, podría escapar o incluso tomar represalias, que empeorará la situación. El asunto, por lo tanto, exigía cautela y una estrategia inteligente. Para sorpresa de todos, Mateo se ofreció a ayudar. Después de todo, nadie conocía mejor que las calles y los rincones oscuros de la ciudad donde se movían los tipos con los que supuestamente Victoria había colaborado. Aunque Ramiro torció el gesto ante la idea de involucrar a un niño vagabundo en una investigación tan delicada, Saúl reconocía que el muchacho podría resultar de gran utilidad y, además, sentía una deuda de gratitud con él por haberle salvado la vida. Así, en un giro inesperado del destino, aquel niño de la calle se convirtió en una pieza clave para desenmascarar a la mujer que, hasta hacía unas horas, Saúl consideraba su compañera de vida y aliada incondicional. Pero no sería nada fácil, pues enfrentarse a una conspiración que involucraba no solo la traición de Victoria, sino también a matones profesionales exigía una planeación meticulosa. Con el corazón cargado de rabia y decepción, Saúl Montenegro empezó a urdir la manera de proteger su imperio empresarial, desactivar cualquier otro ataque futuro y, sobre todo, descubrir los verdaderos motivos que llevaban a su esposa. Desea su muerte. Para Mateo, aquello era solo el principio de una aventura que lo sacaría de las calles y lo llevaría a un mundo lleno de lujos, intrigas y mentiras, donde las apariencias valían más que la verdad y donde, paradójicamente, aquel millonario tan poderoso parecía más desvalido que el propio niño que mendigaba un poco de pan para sobrevivir sin saberlo. Ambos estaban a punto de embarcarse en un viaje que los cambiaría para siempre. Mientras la tarde daba paso a un crepúsculo anaranjado, Saúl Montenegro y su equipo debatían con seriedad cuáles debían ser los siguientes pasos para desentrampar la conspiración. La furia y la incredulidad se arremolinaban en el interior de Magn, pero comprendía que no podía darse el lujo de perder el control. Cada movimiento en falso podría alertar a su esposa, quien, con toda probabilidad, estaría vigilando la distancia esperando escuchar la noticia de su accidente en la carretera. Saúl sabía que para atrapar a Victoria con las manos en la masa, necesitaba pruebas contundentes, y no bastaba con el testimonio de un niño callejero, por más verídico que fuera. Así que, mientras Ramiro hacía algunas llamadas y gestionaba equipo de investigación privada, el millonario decidió tener una charla más íntima con Mateo para comprender los detalles de cómo había llegado a enterarse de todo a solas con el niño. En una sala de reuniones adyacente a su oficina, Saúl se sentó frente a una mesa larga de madera barnizada y lo invitó a hacer lo mismo en una de las sillas acolchonadas. Para Mateo, aquel simple acto era asombroso. Nunca antes alguien tan rico y poderoso le había ofrecido un asiento tan cómodo. Tratándolo con un respeto a no estaba acostumbrado en las calles, el niño sintió un leve temblor en las manos, mezcla de nervios y alivio, y comenzó a relatarle con calma cómo vivía de la limosna y de la búsqueda de sobras en la basura, hasta que un día escuchó aquella siniestra plática donde se mencionaba el corte de frenos. Describió a los hombres, su aspecto y la forma en que hablaban de una mujer de la alta sociedad cuyos rasgos coincidían con los de la esposa de Saúl. Dio detalles de la manera en que había manipulado el auto, de la herramienta que usaron. Como se jactaban de que todo parecería un accidente, poco a poco, el magnate entendió la magnitud de la deslealtad que lo rodeaba. Saúl sintió por un momento una extraña culpa. A comparar la dureza de la vida de Mateo con las comodidades a las que estaba acostumbrado, se preguntó cuántos niños como le había ignorado en su tránsito cotidiano. Sin detenerse a pensar que quizá alguno podría ser tan vital para su vida como lo estaba haciendo Mateo en ese instante. En parte para aplacar su conciencia y en parte para protegerlo, resolvió que lo mantendría cerca mientras todo se aclaraba. No quería arriesgarse a que los mismos sicarios que sabotearon su vehículo volvieran a buscar al niño y lo silenciaron para siempre. El plan que emergió de la charla con Ramiro y con Mateo contemplaba varios pasos delicados. Primero, determinaría la ubicación actual de Victoria y de los dos sujetos que habían sido vistos en el callejón. Para esto, Ramiro ya había contactado a un viejo investigador privado amigo suyo, alguien con la experiencia necesaria para seguir el razo de la esposa de magnate sin levantar sospechas. Segundo, se reforzaría la seguridad de Saúl de manera disimulada,
repartiendo los guardaespaldas de forma estratégica y evitando que se notara un incremento súbito que alarmara a Victoria. Tercero, se designaría un vehículo diferente para cada trayecto que Saúl realizara, siempre con conductores de absoluta confianza y revisiones exhaustivas antes de encender el motor. Y por último, necesitaban hacer que Victoria creyera que su plan iba viento en popa para que se atreviera a dar el siguiente paso y quedara en evidencia ante todos. Mateo presenció asombrado cómo en cuestión de horas se uría una compleja red de vigilancia y contradiligencia en torno a la esposa de Magnate. Se preguntó si alguna vez ella había sentido verdadero amor por Saúl o si todo había sido parte de una calculada ambición de poder. No conocía las razones íntimas de la traición, pero veía en los ojos de Saúl una mezcla de dolor y determinación que le hacían entender lo profundamente herido que se sentía. Durante esa noche, el niño fue llevado a un departamento ubicado en un piso alto con un ventanal gigante que dejaba ver la ciudad iluminada como un enjambre de luces parpadeantes. Allí, un guardia más amable de lo habitual ofreció un plato de comida caliente y una manta gruesa. Acostado en un sofá, Mateo contempló la enorme pantalla de televisión y se preguntó si todo aquello era real, si no estaría soñando con una vida que no le pertenecía. Pero la mirada atenta de la escolta apostada en la puerta le recordaba que lo que estaba sucediendo era muy cierto y que, si quería sobrevivir, debía mantenerse alerta. Mientras tanto, Victoria se movía con la gracia de una mujer que domina su entorno social. Esa noche asistió al evento de caridad sin su esposo, excusando su ausencia con un supuesto viaje de negocios imprevisto entre champa y conversaciones livianas. Fingió preocupación ante algunos conocidos que le preguntaban si Saúl se encontraba bien. Ella respondía con una dulce sonrisa y palabras de apoyo hacia el trabajo incansable de su marido, pero internamente se sentía intrigada por la falta de noticias sobre su accidente. Revisaba el teléfono en busca de una confirmación, un aviso de la policía o algún encabezado en redes sociales anunciando una tragedia, pero nada sucedía. Cada minuto que pasaba sin novedades incrementaba su inquietud y, aunque se esforzaba por disimular la posibilidad de que algo hubiera salido mal, empezaba a rondar su mente. Al terminar la velada, regresó a la mansión Montenegro con el ceño fruncido y la cabeza llena de dudas. Buscó señales de la presencia de Saúl, pero las luces estaban apagadas y el servicio le informó que el señor no había regresado. En un principio pensó llamar a los secuaces que habían sabotado el coche, pero decidió contenerse para no mostrar demasiada desesperación. Observando desde la terraza con vistas a la ciudad, Victoria imaginó mil escenarios. ¿Habría Saúl descubierto algo? ¿Acaso aquel padre matones era menos profesional de lo que había creído? Una punzada de ira y frustración le cruzó el pecho y apretó los puños antes de decidir que a la mañana siguiente haría sus propias indagaciones para asegurarse de que su plan no había sido frustrado. Bajo aquella fachada de elegancia, la esposa de Magnate estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de lograr sus objetivos. Mientras tanto, Saúl ultima los detalles para su primer movimiento ofensivo. Junto a Ramiro, diseñaba un pretexto para citar a su esposa en un lugar donde pudieran monitorearlos. Pixie pensó en un lujoso restaurante de la ciudad que la pareja solía frecuentar para reuniones sociales, un sitio en el que sería normal verlos juntos y donde podrían colocar discretamente cámaras y micrófonos que grabaran toda la conversación. El objetivo era confrontarla lo suficiente como para que revelara indicios de su implicación en el saboteo, pero sin acusarla abiertamente. Por otro lado, deseaba apelar a los sentimientos que en algún momento existieron, con la esperanza de que la confesión de Victoria no fuera demasiado tardía, de que hubiera algún resquicio de arrepentimiento. Sin embargo, una parte de él sabía que esto quizás era una mera ilusión. Si ella había planeado su muerte, sería absurdo pensar que lo hacía por un mero capricho. Detrás debía haber motivos más tal vez relacionados con la herencia, los contratos firmados, los bienes compartidos o incluso algo que Saúl ignoraba por completo. Durante el resto de la noche, en la penumbra de su despacho, Saúl se quedó absorto revisando documentos que pudieran dar pistas de movimientos extraños por parte de su esposa. Encontró transferencias sospechosas a cuentas en el extranjero, cheques millonarios sin destinatario claro y facturas de servicios de seguridad muy por encima de lo que se requería en la mansión. Todo apuntaba que Victoria llevaba un tiempo ejecutando una estrategia personal que escapaba a la supervisión de su marido, y cada folio que leía acrecentaba la rabia y la desesperación de Magnate. Al mismo tiempo, recordaba los momentos felices que alguna vez compartieron. Las sonrisas, los viajes y las promesas de compartirlo todo. ¿En qué momento se fracturó esa relación hasta el punto de urdir un asesinato sin respuestas concretas? Saúl apagó la luz recost en con la esperanza de dormir un par de horas, pero el insomnio lo atrapó en un torbellino de pensamientos, donde la sombra de la Tron pesaba como una losa sobre su pecho.
Así se cerró aquella jornada frenética, con Victoria preguntándose por qué no había ocurrido el supuesto accidente, con Saúl planeando de contraataque y con Mateo durmiendo en un ambiente de lujo que jamás habría imaginado, sin saber que su papel estaba lejos de concluir. El niño, a pesar de sus escasos años, intuía que el desenlace de esta historia no sería sencillo y que si algo había aprendido viviendo en la calle era que las traiciones no se resolvían fácilmente y que los más poderosos podían caer tan bajo como cualquiera cuando la ambición se apoderaba de sus mentes. A la mañana siguiente, un rayo de sol se filtró por los ventanales del departamento donde Mateo había pasado la noche, despertándola con cierta confusión. Por un momento olvidó dónde estaba. Se sobresaltó al ver los lujosos muebles y en moderno de dorado que contrastaban de forma brutal con las aceras y cartones a los que estaba acostumbrado. Se incorporó con cuidado y notó que en la mesa principal lo esperaba un desayuno que solo había visto en anuncios televisivos. Jugo fresco, panés recién horneados, huevos, frutas y leche con un hormigueo en el estómago. Se acercó cauteloso, temiendo que fuera algún tipo de broma, pero el guardia que lo vigilaba simplemente asintió con la cabeza indicándole que podía comer. Mateo, que no recordaba la última vez que había probado algo tan apetitoso, se sentó y devoró los alimentos, sintiendo una mezcla de placer y desasosiego. ¿Cuánto duraría aquello? ¿En qué momento volvería a las calles? Si es que todo se resolvía. Mientras tanto, en la mansión Montenegro, Victoria despertó con un humor nefasto. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, pensando en el silencio extraño que rodeaba la situación de Saúl. Esperaba recibir alguna llamada trágica, un informe policial o incluso la noticia en los medios, pero nada de eso sucedía. Con el ceño fruncido, se levantó, se arregló con su habitual elegancia y llamó a uno de sus contactos para investigar discretamente si había ocurrido algún accidente de tránsito en el que estuviera involucrado su esposo. Al cabo de media hora, la información que recibió fue clara. Saúl Montenegro no había sufrido ningún percance. De hecho, algunos empleados de sus oficinas centrales lo habían visto llegar la noche anterior con un nutrido equipo de seguridad. Esa noticia cayó como un balde de agua helada sobre la mente de Victoria, obligándola a considerar la posibilidad de que el plan hubiera sido descubierto. No obstante, no podía adelantarse las conclusiones. Tal vez Saúl simplemente decidió no conducir ese día, o podría haber surgido un cambio de planes. Con habilidad estratega, concluyó que lo mejor era actuar con naturalidad y averiguar por sí misma qué ocurría, preparada para cualquier cosa. Llamó a Saúl con la excusa de un desayuno juntos en la terraza, donde siempre discutían los asuntos de la fundación benéfica que llevaban a su nombre. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara, lo que aumentó la ansiedad de Victoria. Al fin escuchó la voz de su marido, que sonaba inusualmente fría y distante. Él le dijo que estaba ocupado, pero que podía pasar por las oficinas si necesitaba conversar. Aquello la desconcertó. Normalmente, se prefería no mezclar los negocios con su vida personal y que la invitara a su lugar de trabajo. Era algo extraño. Sin embargo, fingiendo amabilidad, Victoria aceptó y minutos más tarde salió de la mansión en un elegante automóvil conducido por uno de sus choferes de confianza. En la oficina central, Saúl ultima detalles con Ramiro y su equipo. Habían instalado dispositivos de grabación ocultos en la sala de juntas y en el despacho principal. Estaban listos para registrar todo cuanto Victoria dijera o hiciera durante la visita. El plan consistía en hacerle preguntas aparentemente inocentes sobre sus movimientos, sobre la insistencia de que condujera el día anterior, de ser posible aludir a la supuesta contratación de un equipo de mecánicos para su coche. Con ello pretendían observar si ella se contradecía, si daba explicaciones dudosas o si cometía algún error que la incriminara. Por otra parte, Mateo aguardaba en un pasillo contiguo. Aunque Saúl había dudado de mantener al niño cerca, comprendía que su presencia podía resultar clave si las circunstancias lo requerían. Además, no deseaba dejarlo solo, pues corría peligro y los agotadores descubrían que él había alertado a Magnate. La llegada de Victoria fue impactante. Vestida con un traje sastre gris perlado, su porte altivo y la elegancia en cada uno de sus pasos parecía incompatible con la imagen de una mujer que hubiera urdido un plan macabro. Sin embargo, se avivó con cortesía, aunque con una mirada dura que ella no pasó por alto. Fingió un beso en la mejilla y la condujo a la sala de juntas, donde Ramiro se hizo a un lado pretextando que tenía asuntos que atender. Pero en realidad se quedó detrás de una puerta traslúcida para supervisar y grabar la conversación. Victoria, con un tono aparentemente afectuoso, preguntó por el viaje imprevisto y mostró su preocupación al no verlo llegar a casa. Saúl se limitó a responder con frialdad que había habido un cambio de planes y que prefirió no conducir esa noche,
algo que al instante hizo que ella frunciera el ceño, como si calculara lo que estaba pasando. La conversación se tornó más tensa cuando Saúl le recordó lo insistente que ella había sido respecto a que fuera el evento. Manejando personalmente, Victoria esbozó una sonrisa tensa, alegando que solo quería que demostrara humildad ante las organizaciones benéficas, que era un buen modo de proyectar una imagen cercana. Sin embargo, cuando Saúl comentó que había encontrado problemas en el sistema de frenos, la mujer contuvo la respiración por un instante. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible para la mayoría, pero no para el ojo entrenado de Ramiro detrás la puerta, ni para Saúl, que había convivido con ella durante años. Sus siguientes palabras fueron un balbuceo leve que disimuló, aclarando su garganta y preguntando qué clase de problemas habían sido. El magnate respondió que no estaba seguro, pero que sus mecánicos de confianza estaban revisando el asunto y que esperaba un informe detallado. El titubeo de Victoria fue notorio. Intentó cambiar de tema preguntando por el nuevo contrato que Saúl estaba a punto de firmar con inversores extranjeros, pero él no se dejó distraer con un tono sutil pero cortante. Le preguntó si ella sabía algo al respecto, si había dado a alguien la orden de modificar el auto o si había tenido contacto con algún taller mecánico. Victoria, herida en su orgullo, negó categóricamente, asegurando que ella no se metía en esos asuntos. Sin embargo, el temblor apenas perceptible de sus manos y la manera en que sus ojos evitaban el contacto directo con los de Saúl la delataban, entendiendo que no obtendría más. En ese instante, el magnate dio la conversación por terminada con la excusa de una reunión urgente. Apenas Victoria salió del edificio, Saúl revisó la grabación con Ramiro. Efectivamente, los micrófonos habían captado ese ligero temblor en su voz, esa respiración entrecortada justo en el momento en que mencionó los frenos. Aunque no era una confesión directa, se representaba una fuerte indicación de que la esposa estaba involucrada. Además, no pudieran pasar por alto la manera en que trataba de desviar la atención hacia otros temas. Para sellar el asunto, necesitaban pruebas adicionales, quizá descubrir las cuentas ocultas o un razo de dinero que enlazar directamente con los hombres encargados de sabotaje. Mientras tanto, Mate miraba por la ventana desde el pasillo con la curiosidad, chispeando en sus ojos, consciente de la importancia de cada palabra que se pronunciaba en el interior de la sala. Al ver a Victoria retirarse con el rostro helado, comprendió que esa mujer no tendría reparo en lastimar a quien fuera necesario para lograr sus objetivos. No era alguien que se detuviera ante un obstáculo pequeño, y su poder e influencia le daban ventajas que hacían de ella una adversaria formidable. Sin embargo, el niño sintió un extraño atizo de valentía. Pensar que había logrado frustrar su plan inicial y que tal vez estaba contribuyendo a salvar la vida de Saúl, un hombre que hasta hacía poco no era más que un desconocido, pero que ahora se erigía como su protector. El plan, no obstante, debía avanzar rápidamente. Ramiro se puso en contacto con el investigador privado para averiguar si los dos hombres vistos en el callejón guardaban algún vínculo con Victoria. La investigación dio sus primeros frutos. Según registros bancarios y de llamadas telefónicas obtenidos de manera clandestina, existían transferencias de la cuenta personal de Victoria hacia una empresa fantasma que se relacionaba con un tal Lázaro Medrano, un sujeto con antecedentes por extorsión y amenazas. Las fechas de esos pagos coincidían con las semanas previas al sabotaje del auto. Esa pista era oro puro, pues no solo establecía un nexo financiero, sino que daba nombre y apellido a uno de los posibles responsables de ejecutar el atentado. Con esa información en mano, Saúl y su equipo planearon el paso siguiente: contactar a Lázaro de manera encubierta, hacerle creer que existía un nuevo encargo o una nueva oportunidad de negocio. La idea era tenderle una trampa en la que se sintiera seguro de hablar sobre el trabajo realizado para Victoria y así obtener la evidencia definitiva. Sería un movimiento arriesgado, pues Lázaro no era un hombre ingenuo, pero con la infraestructura que disponía el magnate y con la ayuda de Mateo para identificar a los tipos que él había visto, cabía la posibilidad de tener éxito. Mientras la urdimbre de planes y traiciones hacía más compleja, Victoria se movía con sigilo, tratando de contactar a sus sabotadores sin levantar sospechas, pero encontrándose con teléfonos apagados y con una densa muralla de silencio que la perturbaba. Cada día que pasaba sin saber qué sucedía con Saúl era un día en el que sus nervios se tensaban y en el que podía cometer un error fatal. Por su parte, Mateo, aunque aliviado de no dormir al raso, no podía evitar sentirse en el filo de un precipicio. Si las cosas salían mal, si Victoria descubría su participación, su vida podría correr un gran peligro. No obstante, decidió no echarse atrás. Algo en su corazón le decía que, al final, tanto Saúl como él mismo merecían una oportunidad de rehacer sus vidas.
El encuentro con Lázaro Medrano se convirtió en el eje central de la estrategia de Saúl para desenmascarar a Victoria. Con la ayuda del hador privado, lograron tenderle una trampa atractiva. Se le haría creer que, a través de un intermediario anónimo, se buscaba a alguien con sus habilidades para ejecutar un trabajo puntual en el que podría ganar una fuerte suma de dinero. La idea era citarlo en un almacén semidesierto en la zona industrial de la ciudad, un lugar donde las cámaras ocultas y el equipo de seguridad de Saúl podrían funcionar sin demasiadas complicaciones. Si Lázaro picaba el anzuelo, probablemente lo haría acompañado de algunos matones de confianza, pero el magnate confiaba en que su equipo estaba mejor preparado y contaba con la ventaja de la sorpresa. El día de la cita amaneció con un cielo gris que amenazaba lluvia, como si presagiara la atención latente que se cernía sobre todos los involucrados. Mateo, que seguía bajo la protección de Saúl en un departamento seguro, sentía que un nudo de nervios le retorcía el estómago, consciente de que su testimonio sería crucial para identificar a los hombres que él vio en el callejón. Aunque no era la parte activa del plan, sabía que, llegado el momento, tendría que confirmar si alguno de los presentes era el mismo que saboteó. El auto del magnate Ramiro, por su parte, pulía los últimos detalles de la operación encubierta, repartiendo los guardias en puntos estratégicos, revisando el equipo de comunicación y asegurándose de que las vías de escape estuvieran despejadas. Hacia media tarde, las nubes liberaron una lluvia ligera que formó charcos en el pavimento resquebrajado de la zona industrial. El almacén donde tendría lugar el encuentro era un edificio largo y sucio, con grafitis en las paredes y metal oxidado en las rejas. No parecía el lugar para tratos millonarios. Precisamente por eso lo eligieron. Era el sitio perfecto para operaciones clandestinas. Con los barbijos y gorras, algunos hombres del equipo de Saúl se hicieron pasar por guardaespaldas de un supuesto empresario desconocido. Mientras tanto, Lázaro llegó puntual, ido por dos tipos corpulentos, con miradas de pocos amigos y armas ocultas bajo sus chamarras. El saboteador tenía el porte de alguien acostumbrado a moverse en la ilegalidad, hombros anchos cuyo corte y cicatrices leves en las manos, que delataban un pasado violento. El plan consistía en iniciar la charla con vaguedades sobre la supuesta misión a cambio de una gran cantidad de dinero, esperar a que Lázaro se relajara y, poco a poco, encarrilar la conversación hacia su experiencia anterior con un cliente misterioso que quería deshacerse de alguien usando un accidente automovilístico. Para eso, la persona que haría de intermediario contaba con un micrófono oculto en la solapa del abrigo y todos los pasillos del almacén estaban equipados con cámaras discretas. En una camioneta cercana, Ramiro y Saúl escuchaban la conversación en tiempo real. El magnate apretaba los puños con fuerza, anhelando que Lázaro soltara alguna referencia explícita a Victoria o al reciente sabotaje de frenos. La charla comenzó con un tono tenso y desconfiado. Lázaro, con los brazos cruzados, exigía saber la identidad del cliente. El falso intermediario se mostró reo dar nombres, argumentando que se trataba de alguien muy poderoso que prefería el anonimato para este tipo de encargos. Para tantear el terreno, le soltó una frase cuidadosamente preparada. Nos contaron que fuiste el cerebro de un plan brillante para silenciar a un pez gordo. Recientemente, Lázaro arqueó una ceja, pero su gesto se suavizó al tiempo que soltaba una risa sarcástica. ¿De dónde sacaste eso?, respondió sin admitir ni negar nada de manera directa. El intermediario, en su papel, insistió. Dicen que fue un trabajo fino. Algo con un vehículo y frenos digno de un profesional. Las gotas de lluvia que tamborilear van sobre el techo del almacén resonaban en los oídos de Saúl como tambores de guerra. Si Lázaro confirmaba su participación, estarían cerca del objetivo. Tras unos segundos de silencio, el saboteador se jactó con cierto orgullo. Digamos, es como hacer que un auto se vuelva mortal sin que parezca que alguien lo manipuló. El corazón de Saúl dio un brinco al escuchar esas palabras. Lázaro no mencionó nombres aún, pero había admitido su capacidad para ejecutar aquel tipo de sabotaje. El intermediario rascó intencionalmente un picor ficticio en su cuello para activar una seña convenida, indicando que la conversación iba por buen camino. El siguiente paso era más arriesgado. Debían conectar esa habilidad con un cliente específico. Fingiendo curiosidad, el intermediario musitó. Me han contado que trabajaste recientemente para una persona poderosa, alguien de la alta sociedad, tal vez la mujer de un pez gordo. Lázaro soltó otra risa áspera. ¿Quién te dijo eso? Uno no revela a sus clientes así como así, a menos que paguen bien. El intermediario tomó un pequeño maletín y lo puso sobre una mesa vieja cubierta de polvo, mostrándole fajos de billetes falsos destinados a inflar el ego del saboteador. Hay más de donde vino. Esto, dijo,
si me confirmas que tú te encargaste del asunto Montenegro. El nombre fue lanzado deliberadamente como un anzuelo que Lázaro no podría pasar por alto. El silencio que se produjo a continuación fue tan tenso que Ramiro se llevó la mano al arma, temiendo un desenlace violento. Los hombres de Lázaro se pusieron en guardia, mirando de reojo a los supuestos guardaespaldas del intermediario. Finalmente, el saboteador se acercó a Maletín y tomó uno de los fajos Cézanne en su mano. Su mirada traicionó un apetito feroz por el dinero y su voz salió ronca al admitir: puede que yo haya ayudado a la señora Montenegro a resolver un problema con su marido, pero el idiota aún sigue vivo, así que no sé si deberíamos hablar de trabajo fino. Tal vez me faltó cobrarle más por el riesgo de que lo descubrieran. Aquel instante pareció detener el tiempo para Saúl. Había escuchado de boca de Lázaro la confesión que necesitaba. Había sido contratado por la señora Montenegro. Con ese detalle, la grabación era contundente. Podría llevar la evidencia a un juzgado o presentarla a la policía y dejar claro que Victoria había sido la artífice de aquel intento de homicidio. Sin embargo, el momento glorioso se quedó cuando uno de los hombres de Lázaro más paranoico notó un ligero reflejo de luz en uno de los rincones del almacén proveniente de una cámara mal oculta. Con un grito de alerta, desenfundó su arma disparando hacia el equipo. El estruendo retumbó en el interior metálico del edificio, desencadenando el caos. Los guardias de Saúl respondieron casi al instante protegiendo al intermediario y ordenándole que se tirara al suelo. Lázaro y sus hombres se movieron con rapidez intentando salir del almacén mientras disparaban a diestra y siniestra contra las sombras que les devolvían fuego desde la camioneta. Ramiro gritaba órdenes por el sistema de radio y Saúd, con el corazón en la garganta, se lamentaba de que la operación encubierta se hubiera visto interrumpida por un error de último minuto. Sin embargo, ya tenían el registro de la confesión, por lo que la misión principal estaba cumplida. El caos y el tiroteo eran un precio alto que pagar, pero el magnate esperaba que nadie saliera herido de gravedad. Las balas zumbaban y rebotaban en las paredes del almacén, generando chispas y estrépito escalofriantes. Finalmente, tras unos minutos que parecieron eternos, la balacera cesó. Lázaro escapó acompañado de uno de sus hombres, pero el otro quedó malherido y fue reducido por los guardias de Saúl. El saboteador en fuga se llevó una sorpresa mayúscula a salir y encontrarse con otra parte del equipo de seguridad apostada en el exterior, pero logró huir a toda velocidad en un coche negro que los esperaba más allá de la barda. Con su huida se marchaba uno de los principales testigos de la traición de Victoria, pero al menos el material audiovisual ya estaba salvaguardado en el sistema remoto de grabación. Ramiro respiró hondo, confirmando que el intermediario estaba ileso y que ninguno de sus hombres había sufrido daños irreversibles. Mientras tanto, Saúl, en la camioneta, apretó los puños y lanzó un suspiro de alivio, consciente de que ya tenía en sus manos la pieza clave para proceder legalmente contra su esposa. Aunque Lázaro se había escabullido, aquel grupo había conseguido un triunfo innegable en la guerra silenciosa que libraban contra Victoria. Les quedaba el siguiente paso: exponer la verdad ante las autoridades o confrontarla directamente y obligarla a confesar. Ninguna de las opciones era sencilla ni garantizaba que el peligro hubiera pasado. El magnate temía que su mujer, al verse acorralada, se volviera aún más peligrosa y estuviera dispuesta a todo con tal de no perderlo todo. Pero ya no había vuelta atrás. La red de intrigas estaba al descubierto y la batalla final se aproximaba con paso firme. Mientras la lluvia empapaba las calles grises de aquella ciudad, sumida en una lucha de poder, traiciones y revelaciones estremecedoras. Tras el tiroteo en el almacén, el ambiente en torno a con acento Montenegro se volvió aún más tenso. Sabía que con aquella maniobra, Ada había obtenido la confirmación que necesitaba, pero también había revelado a Lázaro y a sus cómplices que estaba en pie de guerra. Aquello significaba que la escalada de violencia podía intensificarse en cualquier momento. Mientras tanto, Victoria seguía siendo gala de su estilo refinado y su sonrisa impecable ante la alta sociedad, sin imaginar que su esposo ya contaba con pruebas tangibles de su participación en el sabotaje. Esa noche, Saúl convocó a una reunión en su despacho privado con Miro el investigador y un abogado de confianza especializado en derecho penal. Mateo, por cuestiones de seguridad, permanecía al margen en una sala contigua, aunque alcanzaba a escuchar fragmentos de la conversación. El magnate explicó con la voz endurecida que deseaba proceder legalmente contra su esposa, aportar las pruebas a la fiscalía y solicitar protección inmediata. El abogado asintió reconociendo que la confesión grabada de Lázaro y las transferencias bancarias constituían un caso sólido, aunque habría que documentar con cuidado la legitimidad de la grabación encubierta y la forma en que se había obtenido. Ramiro intervino señalando que aún ignoraban el alcance de las redes que Victoria podía manejar.
Era posible que contara con aliados influyentes en las instituciones e incluso con contactos en la policía, que la alertará antes de que pudieran formalizar las acusaciones. El investigador privado concordó indicando que convenía asegurar la integridad de las pruebas en múltiples copias y contar con el factor sorpresa a la hora de denunciar. Asimismo, tenían al hombre que habían capturado malherida en el almacén, el cual podría confesar o al menos corroborar la historia de Lázaro si se le ofrecía algún beneficio legal. La discusión avanzó durante horas hasta que el plan quedó trazado. Al día siguiente, el abogado se reuniría con un fiscal confiable para plantearle el caso y presentarle de forma confidencial parte de la evidencia, mientras Ramiro y su gente se encargarían de reforzar la seguridad de Saúl, sobre todo de Mateo, quien se había convertido en un blanco involuntario de los saboteadores. Una vez que el fiscal determinara la viabilidad, se procedería con la orden de detención contra Victoria y cualquier cómplice que surgiera de la investigación, intentando sorprenderla en un momento en que no pudiera escabullirse. Mateo, que había estado escuchando con el corazón encogido, se preguntó si aquello significaba que el magnate lo despediría una vez que todo se solucionara, al fin y al cabo, su vida en las calles. Lo había acostumbrado a ver cómo las personas entraban y salían sin dejar más huella que unas cuantas palabras. Sin embargo, su inocencia mezclada con perspicacia le hizo abrigar la esperanza de que las cosas hubieran cambiado para de manera definitiva. No se atrevía a preguntarlo en voz alta, pero algo en los gestos de Saúl, que le dirigía miradas de agradecimiento y cierta ternura, le hacía creer que podría tener un lugar en ese mundo ajeno. Al día siguiente, el abogado salió temprano a su cita con el fiscal llevando un maletín con copias de los registros bancarios y un dispositivo USB con el vídeo de la confesión de Lázaro. Mientras tanto, Victoria comenzó su mañana con la misma rutina fastuosa de siempre. Un masaje en su spa privado, seguido de un desayuno con fruta exótica y jugos naturales. De tanto en tanto revisaba ansioso su teléfono en busca de noticias sobre algún accidente o algún rumor que le indicara la caída de Saúl, pero no había rastro de tragedia. Su impaciencia crecía y en su fuera interno comenzaba a urdir otro plan para deshacerse de su esposo de forma definitiva. El fracaso de sabotaje le había dado un aviso claro. Debía hacerlo pronto y sin errores. Mientras Ramiro coordinaba la seguridad de las oficinas y de la residencia temporal de Saúl, este último se reunió con Mateo en un pequeño estudio contiguo a su despacho. Quería saber cómo se sentía el niño en medio de toda aquella trama de peligro. Mateo, con la mirada baja, confesó que se sentía asustado, que nunca había imaginado verse envuelto en algo tan grande y peligroso, pero también admitió que estaba aliviado de no tener que dormir en la calle. Saúl, con un tono inusualmente suave, le aseguró que nada de esto era su culpa y que valoraba profundamente su valentía. Al advertirle sobre el coche, el millonario también dejó caer la idea de que, una vez todo terminara, podrían buscarle una casa de acogida o un internado seguro donde pudiera estudiar y tener un futuro mejor. Mateo no pudo ocultar la emoción en sus ojos, aunque una parte de sentía temor de perder aquella cercanía que se había forjado. Las horas pasaron con lentitud y por la tarde llegó el abogado de regreso con semblante serio. Informó que el fiscal había aceptado revisar el caso y estaba conmocionado por la evidencia de la implicación de Victoria. Sin embargo, también pidió cautela, pues existía el riesgo de que, si la noticia de la investigación se filtraba, ella huyera o destruyera cualquier resto de pruebas que la incriminara. Saúl comprendió que debían proceder con frialdad y estrategia. El fiscal prepararía una orden de arresto, pero necesitaba tiempo para realizar las formalidades y para recabar, si era posible, el testimonio del hombre capturado. A la vez se requería la colaboración de un juez para que nada se anulara por vicios en el proceso. Mientras todo eso sucedía en el trasfondo judicial, Victoria se movía en la esfera social, aparentando que todo iba viento en popa. Asistió a una gala de arte benéfico y dio un discurso conmovedor sobre la responsabilidad social, algo que indignaba en secreto a Saúl, quien observaba las fotos del evento y no podía creer la hipocresía de su esposa. Desde la sala de monitoreo Ramiro eran breves y cifradas. La tensión subió de nivel cuando en una de esas escuchas se oyó mencionar que trabajo no había sido completado y que había que rematar el asunto pronto. No había detalles claros, pero las connotaciones eran más que evidentes. Victoria planeaba otro atentado, tal vez más directo y letal. Alarmado, Saúl decidió reforzar aún más su seguridad. Ordenó que Mateo no saliera de la residencia temporal y que todos sus movimientos se mantuvieran en secreto. Canceló la mayoría de sus reuniones en persona y empezó a manejar sus empresas por videoconferencias para minimizar sus traslados. Paralelamente, Ramírez incrementó la vigilancia sobre Victoria. Uno de sus hombres la siguió hasta un restaurante apartado, donde la vieron reunirse con un sujeto calvo,
con aspecto desmilitar y con la mirada torva de quien está acostumbrado a la violencia. Tras unos minutos de charla, ella salió del lugar con el rostro tenso, mientras el hombre se quedó revisando unos papeles. El equipo de Saúl no se atrevió a acercarse demasiado para evitar ser descubiertos, pero tomó fotografías que podrían ser útiles y el tipo resultaba ser otro sicario en la nómina de Victoria. Aquella noche, la ansiedad se apoderó de Saúl, quien apenas pudo conciliar el sueño. En su interior se debatía un conflicto moral intenso. Parte del deseaba confrontar a Victoria personalmente, exigirle explicaciones y desahogar la ira que sentía por su traición. Pero la otra parte comprendía que hacerlo sin tener la orden judicial lista podría permitirle escapar o incluso atentar contra con mayor descaro. Aún así, la idea de verla suelta conspirando planeando su muerte le revolvía el estómago. Mateo, por su parte, sintió lástima al darse cuenta de que, a pesar de todo su dinero y poder, Saúl no podía disfrutar de la tranquilidad más elemental en la calle. El niño había aprendido que la seguridad no siempre dependía de las riquezas, sino de la ausencia de enemigos dispuestos a todo por arrebatarte lo que tienes. Con cada minuto que transcurría, la sensación de que algo grande estaba por ocurrir se hacía más densa, como un que se cernía sobre sus cabezas, listo para estallar en una tormenta de consecuencias impredecibles. Las distintas piezas del tablero se acomodaban, la fiscalía preparando la orden, Victoria maniobrando las sombras, Saúl esperando el momento de actúa y Mateo rezando en silencio para que, al final de todo, pudiera encontrar un lugar y dejar atrás la mendicidad que había marcado su vida. Solo el tiempo diría quién saldría victorioso de aquella guerra silenciosa y despiadada. A medida que transcurrían los días, la tensión aumentaba exponencialmente. La orden de arresto contra Victoria estaba a punto de salir, pero el fiscal y el juez involucrados exigían una cautela absoluta para evitar filtraciones. Cualquier movimiento en falso podía arruinar la investigación y dejar a la esposa de Saúl en libertad para huir. Peor aún, contraatacar con más fiereza. Entre tanto, el equipo de Ramiro descubrió algo que encendió todas las alarmas. Lázaro, el saboteador que había escapado del almacén, estaba de vuelta a la ciudad y al parecer mantenía contacto directo con el sujeto calvo de aspecto militar con quien Victoria había tenido aquella reunión secreta. Era evidente que se preparaba un nuevo golpe. Los informes de vigilancia revelaron que Victoria no había vuelto a dormir en la mansión. Montenegro se movía en diferentes hoteles y propiedades discretas, una señal inequívoca de que estaba urdiendo un plan más complejo para evitar que la rastreara o para esconderse si las cosas se ponían feas. Saúl recibió estas noticias con un nudo en la garganta, consciente de que su esposa jugaba al gato y al ratón cambiando de ubicación para aumentar su ventaja. Mateo, por su parte, observaba con tristeza cómo Millonario se transformaba en algo cada vez más taciturno y receloso, marcado por la paranoia de no saber quién era de fiar en su propio círculo. Paralelamente, el abogado de Saúl mantenía una comunicación tensa con la fiscalía, insistiendo en acelerar el proceso antes de que la conspiradora diera el golpe definitivo. Sin embargo, los trámites legales demandaban pruebas sólidas y un mínimo de procedimientos formales, y el juez, apellidado Cifuentes, era conocido por su apego estricto a la ley. Aunque no dudaba de la gravedad de las acusaciones, necesitaba blindar el caso para evitar que los abogados de Victoria lo desmontara alegando invasión de la privacidad, métodos ilícitos de obtención de pruebas. Ese escollo legal ponía en jaque a Magnate, que veía como el tiempo corría en contra. En un intento desesperado por obtener más información, Ramiro contactó a un infiltrado en el submundo criminal que, a cambio de una remuneración generosa, se ofreció para interrogar discretamente a los matones de segunda categoría que trabajaban con Lázaro. Fue así como se enteraron de que algo grande se planeaba para la noche de la gala anual del sector financiero, un evento donde se reuniría la élite empresarial de la ciudad y en el cual, previsiblemente, Saúl Montenegro haría una aparición. Si la intención de Victoria era atentar contra él, ese lugar repleto de celebridades, flashes y distracciones sería el escenario perfecto. Pues, en medio del caos mediático, un disparo certero o una explosión podría camuflarse con mayoridad. La noticia cayó como un relámpago en la mesa de Saúl. El magnate sabía que era casi imposible ausentarse de esa gala sin levantar sospechas, pues se figuraba como uno de los anfitriones principales. Cancelar su asistencia de manera abrupta sería un regalo para Victoria, ya que confirmaría que estaba al tanto de sus planes. Por otro lado, acudir al evento significaba arriesgar la vida. Sin embargo, Ramiro argumentó que era una oportunidad inmejorable para atender una trampa a la conspiradora. Si lograban ubicar a Lázaro o al caps militar infiltrados en la gala, podrían capturarlos con las manos en la masa, especialmente si la fiscalía accedía a acelerar la orden de detención para esa misma noche.
La mañana previa a la gala, Saúl tomó una decisión firme. Acudiría al evento con un impresionante dispositivo de seguridad encubierta. Sus guardaespaldas irían vestidos de etiqueta y se mezclaría con el resto de asistentes, mientras que en los exteriores habría unidades de apoyo listas para intervenir a menor indicio de peligro. Mateo quiso acompañarlo, preocupado por lo que pudiera suceder, pero el magnate se negó rotundamente, temiendo que la presencia del niño lo pusiera en una situación de riesgo extremo. Además, era su deber protegerlo, y aquello sería una locura si el evento se convertía en un campo de batalla. Tras un emotivo diálogo, Mateo aceptó quedarse bajo la custodia de una escolta de confianza, aunque la incertidumbre le causaba angustia. Entre tanto, Victoria también afinaba su propia agenda. Varias de sus llamadas interceptadas indicaban que tenía intención de aparecer en la gala y que confiaba en que esta vez su plan no fallaría. Un informante suyo, posiblemente infiltrado en el círculo cercano de Saúl, habría garantizado que el magnate no podía evitar asistir al evento por cuestiones de imagen corporativa. Ella percibía la desesperación de su esposo y sabía que si no lo eliminaba pronto, las pruebas podrían salir a la luz, arruinando sus ambiciones de poder y condenándolo a la cárcel. Así que, cegada por la codicia y el odio, se preparaba para un enfrentamiento final sin vuelta atrás. Cuando llegó la noche de la gala, la gran sala de convenciones del lujoso Hotel Centuria brillaba con sus enormes candelabros y alfombras rojas. Los invitados comenzaron a desfilar con sus mejores galas, vestidos de seda, trajes impecables y joyas costosas que caban con sus sellos. Los flashes de los fotógrafos iluminaban la entrada, donde las personalidades más notorias del mundo empresarial y político posaban con sonrisas estudiadas. Saúl llegó en una limusina rodeado de un equipo de seguridad vestidos con smoking, quienes se comportaban como simples asistentes, pero mantenían los ojos abiertos a cualquier señal de peligro. Al bajar del vehículo, el magnate sintió un escalofrío de nerviosismo, consciente de que su vida podría acabar esa noche si algo salía mal. Dentro del hotel, la atmósfera era elegante y sofisticada. Las conversaciones fluían en tono amable, con risas y brindis por los supuestos éxitos financieros, pero debajo de esa pátina de glamour se sentía una corriente eléctrica de tensión. Saúl saludó a varios colegas, fingiendo normalidad, mientras su corazón palpitaba con fuerza. Mientras tanto, Ramiro, que se movía como pez en el agua entre los invitados, revisaba con discreción cada rincón del lugar. Había hombres de seguridad apostados en las salidas de emergencia, en la cocina y en los pasillos traseros. La idea era cerrar cualquier vía de escape si descubrían a los cómplices de Victoria. El reloj avanzaba con lentitud y, en el transcurso de la velada, la figura de Victoria se hizo presente. Al fin, vestida con un deslumbrante vestido rojo, acaparó las miradas de buena parte de la concurrencia, sobre todo al acercarse sin recato a su esposo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Lo saludó como si nada hubiera pasado, preguntándole si se sentía mejor después de sus problemas de salud y si planeaba disfrutar de la noche. Saúl tuvo que armarse de temper para responder con cortesía, fingiendo que no sabía nada de sus intenciones. Los fotógrafos captaron aquel momento inmortalizando la imagen de una pareja que, a ojos del mundo, representaba el éxito y la filantropía. La música de una orquesta de cámara amenizaba la cena mientras los mozos se deslizaban con bandejas de champán. Entre meses, fue en un intervalo de la presentación musical cuando Zhu notó que Victoria se escabullía hacia un corredor lateral, como si tuviera algo urgente que atender. Ramiro, atento a cada movimiento, le hizo una seña a uno de sus hombres para que la siguiera. Al mismo tiempo, en una de las pantallas de seguridad instaladas en un cuarto secreto de hotel, la gente de Saúl vio aparecer a Lázaro y al Caps militar conversando en un rincón apartado, revisando algo que parecía un arma envuelta en un pañuelo. La adrenalina se disparó, era la confirmación de que el golpe final estaba en marcha. Una llamada codificada se hizo hacia la fiscalía informando de la situación. Necesitaban que el juez y Fuentes liberara la orden de detención de inmediato. Mientras esperaban la respuesta, Ramiro y un puñado de guardaespaldas se desplazaron con sigilo por los pasillos, rodeando a los sospechosos. La noche, plagada de cámaras y reporteros, estaba a punto de convertirse en el teatro de una redada dramática que podría sellar el destino de todos los implicados. La culminación de aquel enredo de traiciones e intrigas se desencadenó en cuestión de minutos, aunque para quienes lo vivieron se sintió como una eternidad cargada de adrenalina. Los guardias de Saúl recibieron la confirmación. El juez y Fuentes había firmado la orden de arresto contra Victoria Montenegro y contra cualquier persona involucrada en el intento de homicidio de magnate. El plan era claro: capturar a Lázaro y al exmilitar que lo acompañaba en el acto y, acto seguido,
proceder con la detención de Victoria antes de que pudiera huir o consumar su plan. Todo esto en medio de una de las veladas más clamorosas de la alta sociedad local. Mientras en la sala principal se anunciaba el plato fuerte de la cena, Ramiro y sus hombres se movieron como un equipo de élite por los pasillos laterales. Ubicaron al Lázaro y al Calvo en una pequeña terraza que daba hacia los jardines del hotel, aparentemente listos para ensamblar un arma de largo alcance. Era evidente que pensaban disparar a Saúl en el momento en que subiera al escenario a dar su discurso. Sin perder tiempo, los guardaespaldas irrumpieron en la terraza apuntando con sus pistolas. Se escucharon gritos y 2 disparos que alertaron al resto de la gala. Lázaro, preso del pánico, intentó saltar la barandilla para escapar, pero uno de los hombres de Ramiro lo sujetó. El Calvo, por su parte, disparó contra la pared tratando de abrirse paso más. Fue reducida en segundos por 2 agentes que se lanzaron sobre el tumbol al piso. El estrépito de los disparos resonó en los pasillos del hotel, causando un revuelo entre los invitados. Cundió el pánico cuando algunos asistentes intuyeron que se trataba de un tiroteo y muchos corrieron en desbandada en busca de refugio. Saúl, consciente de que algo había ocurrido, se apresuró a dirigirse hacia la zona de la terraza mientras Victoria, con semblante aterrado, se le acercaba fingiendo preocupación. Él la miró con frialdad, esperando la señal de Ramiro para actuar, y no tardó en llegar. Uno de los guardias apareció con un gesto de confirmación, indicando que los sicarios habían sido neutralizados y que la policía, junto al fiscal, ya estaba en camino. Con el corazón martillando en su pecho, Saúl enfrentó a Victoria frente a decenas de miradas curiosas que no entendían lo que estaba sucediendo. «Todo ha terminado», le espetó con un hilo de voz cargado de rabia contenida. Victoria parpadeó varias veces intentando mantener la compostura, pero percibía que el cerco se cerraba a su alrededor. Fue en ese momento que Ramiro se acercó con un pequeño dispositivo de grabación reproduciendo el fragmento de la confesión de Lázaro. «Puede que yo haya ayudado a la señora Montenegro a resolver un problema con su marido». El sonido de esas palabras resonó en los corredores y Victoria comprendió que no había escapatoria. Su rostro se contrajo en una mueca de furia y odio. Trató de negar, de gritar que aquello era un montaje, pero los agentes de seguridad ya la rodeaban para sorpresa de Saúl. En lugar de suplicar o intentar fingir hasta el final, Victoria se irguió con orgullo desafiante. Con un tono venenoso, reveló: «Nunca fuiste más que un medio para lograr lo que quería. Tu fortuna, tus contactos. Jamás imaginé que un mugroso niño de la calle frustrara el plan». Esa última frase desbordada de desprecio fue como un puñal que dejó al descubierto su odio arraigado. Varios de los invitados, atónitos, observaron la escena. Sin dar crédito a lo que veían, la policía irrumpió en el salón y la fiscalía, representada por un abogado, auxiliar del juez y Fuentes, leyó los cargos contra la esposa de magnate. Victoria pataleó, gritó y pasó con hundir a quienes se atrevieran a tocarla, pero todo era inútil. Las esposas le fueron colocadas con firmeza y ante los flashes de los fotógrafos que ya se agolpaban para retratar el escándalo, fue escoltada fuera del hotel. Al mismo tiempo, Lázaro y el Calvo eran introducidos en vehículos policiales, esposados e incriminados por la confesión y las evidencias halladas. La gala se convirtió en un caos de voces, murmullos y rumores que estallaban en tiempo real. Saúl, temblando de pies a cabeza, se apoyó en una columna, consciente de que su vida había estado a un suspiro de terminar. Esa noche, aunque sentía un inmenso alivio por haber escapado del asesinato, una parte de se sentía devastada. La mujer que amó había acabado siendo su peor enemiga y nada volvería a ser igual. Ramiro y otros guardias lo escoltaron fuera del tumulto, llevándolo a una habitación privada, donde podía respirar lejos de las miradas morbosas de la prensa. Las noticias no tardaron en difundirse por todo el país. La esposa de un magnate detenida en plena gala por intento de homicidio. Las redes sociales se inundaron de especulaciones y teorías, y los programas de tertulias no dejaron de repetir los vídeos de Victoria Sien, desposada ante la mirada incrédula de la élite financiera. Mateo, desde el departamento donde lo mantenían a salvo, vio las imágenes en la televisión y sintió una extraña mezcla de triunfo y conmoción. Su advertencia millonario había desencadenado uno de los mayores escándalos del año y al fin, Saúl estaba a salvo, o al menos eso parecía. En los días siguientes, Saúl Montenegro se convirtió en protagonista involuntario de titulares sensacionalistas que lo describían como la víctima de una traición inimaginable. Sufrió una serie incesante de periodistas que buscaban obtener declaraciones exclusivas, pero el magnate, agotado y con el corazón lleno de amargura, se refugió en su círculo más íntimo, apenas concedido,
endó unas breves palabras ante las cámaras para decir que confiaba en la justicia y que colaboraría con la investigación. Su prioridad inmediata fue asegurar el futuro de Mateo, a quien sentía que le debía su vida. El niño, entre sorprendido y asustado por la fama repentina, se vio rodeado de atenciones que jamás pensó recibir. Saúl le prometió que lo inscribiría en una institución donde pudiera estudiar y tener un techo digno. Pese a la tormenta que le envolvía, el magnate encontró un rayo de luz en la sinceridad de aquel pequeño que lo había salvado. Con el pasar de los días, la policía profundizó en la red de complicidades de Victoria, descubriendo que ella había movido grandes sumas de dinero a paraísos fiscales y tenía tratos con criminales de alto calibre. La acusación formal contra ella incluyó tentativa de homicidio, asociación delictuosa y lavado de activos, cargos suficientes como para mantenerla tras las rejas por un largo tiempo. En las últimas escenas de esta historia, se vio a Victoria en un juzgado cabizbaja y demacrada, mientras sus abogados intentaban rebajar la condena con acuerdos que implicaban delatar a otros delincuentes. Saúl, vestido de manera sobria, acudió a ratificar las pruebas en su contra, con la mirada sombría y el espíritu fatigado de quien no desea venganza sino poner fin a una pesadilla. Y junto a él, Mateo con ropa nueva y el semblante de un niño que al fin descubre que la vida puede ofrecer algo más que cartones en una calle. Un niño que, sin saberlo, había cambiado para siempre el destino de un millonario y había desmoronado el imperio de mentira que su esposa había construido sobre la ambición y la traición. Así cerraba el capítulo final de una trama marcada por el engaño, el poder y la implacable fuerza de la verdad, dejando a su paso la certeza de que a veces la salvación puede venir de quien menos espera, incluso de un muchacho a que el mundo daba la espalda cada amanecer. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu comentario, compartir este vídeo para que más personas puedan descubrir el poder de creer en sí mismos y en los demás. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.